vamos a seguir con nuestra serie de la teología sistemática, y antes de entrar al tema que vamos a estudiar el día de hoy, es bueno que nosotros respondamos una vez más qué es teología sistemática. Vamos a ver, vamos a poner dedos. A ver, Alejandro Pope, ¿qué es teología? Teología es algo sencillo, ¿no? ¿Qué es teología? El estudio de Dios, ¿no? Ok, y hermano Antonio, si decimos que teología es el estudio de Dios, sistemática, ¿qué nos está indicando? Más o menos, ¿qué nos dice? De que sea sistemática. Como reglas o métodos o formas de estudiar la palabra, más o menos. Como, ándale, hermano, como que nos está diciendo que hay algo ordenado, ¿verdad? Ahí. Entonces la teología sistemática es estudiar la teología en general, lo que dice Dios, pero de manera ordenada. Así que prácticamente, así de manera sencilla, la teología sistemática es responder la pregunta: ¿qué dice Dios sobre tal tema? Esa es teología sistemática. Nosotros siempre estamos haciendo teología sistemática. Cuando decimos, Dios dice que no te debes de casar con alguien que no es creyente, estás haciendo teología sistemática. En alguna manera tú estás diciendo, mira, todo lo que la Biblia te enseña acerca de con quién te debes casar, la conclusión es, no te cases con alguien que no es creyente si tú eres creyente. Esa es una manera de hacer teología sistemática. Contestamos esas preguntas. Y el día de hoy vamos a continuar con estos estudios y vamos a dar inicio a nuestro estudio de la angelología, o angeología, como le quieran decir. ¿Qué creen que estudie la angelología o la angeología? ¿A qué nos suenan? A los ángeles. Así es, vamos a ver el estudio de los ángeles. ¿Qué dice la Biblia sobre los ángeles? Y esto lo vamos a ver en 4 puntos. Vamos a ver en general qué dice la Biblia sobre los seres angelicales, qué dice la Biblia sobre los ángeles santos en específico, qué dice la Biblia sobre Satanás y sobre los ángeles caídos. ¿Es angelología o angeología? Usan ambos términos. Puede ser angelología o angelología. No hay problema. Bueno, y antes de iniciar este tema, yo creo que de los que tenemos en la teología sistemática para estudiar, tal vez este es el tema con menos información. Es el tema con menos luz para contestar la mayoría de nuestras preguntas. Y es importante notar esto, porque si yo estoy haciendo teología sistemática, ¿de dónde obtengo mi información para concluir que la verdad es la verdad? O que yo puedo contestar ciertas preguntas. ¿De dónde viene la información que obtengo? De la Biblia solamente. Así que, donde Dios habla de los ángeles, es que nosotros podemos hablar de los ángeles. Pero donde Dios calla, nosotros vamos a callar. Hay cosas que no se nos van a revelar, que no son reveladas hacia nosotros acerca de los ángeles. Hay muchas preguntas que surgen, pero Dios no lo revela. Y esto me hace recordar este pasaje de 2 de Pedro. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Independientemente de que tengamos o no respuestas bíblicas acerca de nuestras preguntas, hay que tener esto en mente. A final de cuentas, Dios ya nos ha revelado y nos da todo lo necesario para la vida y la piedad. O sea que hay cosas que no vamos a saber porque simplemente no necesitamos saberlas. Dios dice, no lo necesitas ni para tu vida ni para la piedad. Así que lo que necesitas, aquí está. Y es todo. Fuera de eso ya son especulaciones, ya son teorías, ya son conjeturas, pero no tiene nada que ver con algo que Dios está diciendo. Y en base a eso, pues entonces ahora sí vamos a entrar directo al tema de la angelología y más precisamente a hablar de los seres angelicales. Antes de continuar, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, les pido que alcen la mano. Antes de empezar a hablar, alcen su mano para que de esa manera la persona que tenga el micrófono pueda llevarles el micrófono y que todos podamos escuchar bien. Y así no andan corriendo y de repente llegaron y ya terminó de hablar la persona y no escuchó nada. ¿Saben? Muy bien. Entonces, los seres angelicales. Para entender lo que Dios nos quiere decir acerca de los seres angelicales, vamos a ver los términos bíblicos que se utilizan para hablar de los ángeles y el origen y la naturaleza de estos seres. Son cosas que a veces de repente no son tan claras para nosotros, pero por ejemplo, en cuanto a los términos bíblicos, en el Antiguo Testamento, para hablar de los ángeles, los mencionan como mensajero o ángel, que en el hebreo es malak.
Y nosotros podemos ver varios versículos que hablan sobre el ángel del Señor hizo tal cosa, el ángel del Señor o un ángel del Señor se presentó. Entonces los vemos con este título, mensajero o ángel. Pero también se les menciona como ejército. Es interesante, ¿no?, que a los ángeles se les mencione como ejército. Esto nos indica que hay muchos de ellos. Eso nos indica que el Señor tiene a su merced ciertos ángeles que Él ha creado. Por ejemplo, tenemos Nehemías 9:6, dice: solo tú eres el Señor, hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti, hablando de los ángeles. También son mencionados como los hijos de Dios, que aquí puede ser un poco polémico, porque en ocasiones los hijos de Dios son mencionados en pasajes donde claramente está hablando de ángeles, y hay otros donde hay debates teológicos sobre si se trata de ángeles o no. ¿Alguien recuerda Génesis? ¿Qué pasó con los hijos de Dios? Es una doctrina un poco polémica. Seguro usted ya más adelante llegará allá. Pero ¿qué pasó con los hijos de Dios? ¿Tú recuerdas, Seth? ¿Qué pasó? Pero fueron, En general, así. Fueron, como lo he entendido, hasta ahorita mis notas no he terminado todo, pero eran demonios caídos, ¿no? Que se metieron con mujeres, con mujeres y pues procrearon. Hay una postura que creo que es la que toma nuestra iglesia respecto a eso, que es precisamente eso, ¿no? Que son demonios que se juntaron con mujeres para, aparentemente lo que querían ellos era arruinar el plan de nacimiento del Señor. Porque ¿qué es lo que vino a hacer Cristo? ¿A salvar a quiénes? Al ser humano, ¿no? Por eso se viene a entregar. Pero ¿qué pasaría si los demonios se juntan con las mujeres? ¿Qué hijos van a tener? Una especie nueva, ¿no? Una especie que no se podía redimir. Y pensaron, mira, aquí, ya con esto destruimos el plan del Señor. Por eso el Señor les condenó de una manera muy dura a esos demonios. Esa es una postura, ¿no? Hay otras posturas y tienen sus argumentos que son válidos, pero en general nosotros pensamos que esta es la más bíblica y la que más armonía tiene con la Biblia. Tenemos, por ejemplo, Job 1:6 dice: un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos, hablando de los ángeles. Que los ángeles de alguna manera se organizaron para presentarse ante el Señor por alguna razón en específico, alguna reunión tenían que no entendemos, no hay contexto, no hay información al respecto de por qué, cómo, cuándo, pero sucedió. También son mencionados como estrellas de la mañana, santos, vigilantes, y todos estos términos que son usados para los ángeles, lo que nos hacen es ver cosas acerca de su actuar, de su obrar, de su tarea, incluso de sus atributos como seres creados por el Señor. Así que es interesante que esta es la manera en cómo, o los términos que se utilizaron en el Antiguo Testamento, porque son diferentes a los que se usan en el Nuevo Testamento. Y nosotros incluso podemos ver que los ángeles no dejan de ser ángeles y actuar como ángeles, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, pero sí vemos que hay una diferencia en la cantidad, digamos, de ocasiones en las que se empiezan a presentar en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento son mencionados solamente como mensajeros o ángel, que es el término ángelos en el griego, o espíritu. Y no se les menciona de alguna otra manera. Y es interesante porque en el Nuevo Testamento nosotros vemos que los ángeles están actuando de una manera tal vez un poco más diferente. Parece que ya no tienen tareas tan específicas. Y la conjetura de los teólogos es pensar, bueno, lo que pasa es que ahora Cristo ya estaba en la tierra, ahora el Espíritu Santo está morando en el creyente y los ángeles llevaban mensajes, son mensajeros. Ahora, ¿qué mensaje tenemos como para necesitar que venga un ángel y nos diga algo? Ya tenemos la palabra del Señor. Por eso el ministerio de los ángeles acá para con nosotros es distinto ahora, parece que ha cambiado un poco, se ha minimizado, porque ya tenemos el mensaje. De hecho, Pablo decía, Gálatas, que incluso si un ángel viene y te predica un evangelio distinto, mira, es anatema, es un maldito, porque ya tenemos esto, que es la revelación segura para nosotros. Bueno, rápidamente ya vimos los términos, que era lo primero que queríamos cubrir. No sé si aquí acerca de los términos que se utilizan para los ángeles hay algún comentario o alguna pregunta al respecto. Es sencillo, ¿no? Ver que son términos que utiliza Dios para referirse a ellos.
Ahora vamos a algo un poquito más complejo. Vamos a ver el origen y la naturaleza de los ángeles. Vamos a ver que son seres creados. El que sean seres creados, ¿qué importancia tiene para nosotros entender eso? El que sean seres creados. Que vienen de Dios. ¿Ok? No son eternos ellos. Ellos no son eternos. Ellos no son como Dios, que existe desde el principio y no tiene principio y fin. Realmente Él no, nadie lo creó. Él es la esencia de la eternidad, los ángeles, ¿no? Vamos a ver. ¿Mande? Están limitados. Están exactamente. Aunque son muy, muy poderosos, ellos no son dioses. Tienen limitaciones en su poder. Pero tienen poder. Hay una cantidad que es importante o es interesante mencionar sobre los ángeles. Son seres personales, son seres espirituales, son una especie sumamente superior a los humanos, son poderosos, con clases y jerarquías aún dentro de los mismos ángeles. Entonces vamos a ver todo esto, vamos a sacar la carnita de estos puntos. Para empezar, son seres creados. Vean lo que dice aquí el Salmo 148, 2 y 5. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Y luego el 5, alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Entonces aquí tenemos una enseñanza interesante. Ellos son creados. Pero vean lo que dice Colosenses 1:16. Porque en Él, hablando Cristo, fueron creadas todas las cosas. Dice, tanto en los cielos como en la tierra. Tanto visibles como invisibles. Si decimos que todas las cosas fueron creadas, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué son esas cosas que están en la tierra, en los cielos, visibles, invisibles? ¿Qué se nos puede venir a la mente? Absolutamente todo. Estamos hablando de la tierra, estamos hablando de los cielos, estamos hablando de las estrellas, estamos hablando del sol, de los animales, de los ángeles también. Ellos son seres invisibles. Y luego menciona, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Qué son los tronos, dominios, poderes o autoridades? ¿Qué será esto? ¿A qué se refiere? ¿Sistemas jerárquicos? ¿Gubernamentales? ¿Seres celestiales? La interpretación adecuada de esto es pensar que estos son los ángeles. Porque justamente también es mencionado después de que son los seres invisibles. Y los ángeles tienen diferentes, hay rangos de ángeles o tipos de ángeles. El ángel es la especie. Toda la jerarquía de ángeles. Así es, el ángel es una especie, pero dentro de la especie hay varios tipos de ángeles, ¿no? Está el arcángel, el querubín, el serafín, los seres vivientes mencionados en Apocalipsis, etc. Entonces aquí también tenemos a los que son tronos, dominios, poderes o autoridades, que son ángeles. Son jerarquías dentro de los seres angelicales que el Señor ha creado. Y si nosotros hacemos las conjeturas adecuadas, ¿qué podríamos decir? ¿Cuándo se habrán creado los ángeles? ¿Podríamos llegar a una conclusión al respecto por observar esos versículos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrán sido creados antes de la creación? ¿Durante la creación? ¿Después de la creación? ¿Cuándo habrán sido creados los ángeles? Dice en el versículo anterior, ¿recuerdan? Que fueron creados, ¿no? Luego dice que fueron creadas todas las cosas, y entre todas esas cosas que fueron creadas, está hablando de esas cosas que creó en ese momento, ¿no? Vean lo que dice Éxodo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dice que en 6 días el Señor hizo todas las cosas. Y vuelve a mencionar las cosas de los cielos y la tierra. Y entonces ya reposó, y ya no creó nada más Dios. La Biblia no nos dice que creó nada más después del 6º día. Así que los ángeles no pudieron haber sido creados después del 6º día. ¿Ok?
Génesis dice, en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día, en el día séptimo, perdón, de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque Él reposó de toda la obra que Él había creado y hecho. Y recuerdan que dijo Dios que cuando terminó esta obra vio que todo era bueno, todo lo que Él había hecho. Los ángeles fueron creados entonces antes de llegar al séptimo día. Ahora la pregunta es ¿cuándo? ¿En qué día fueron creados? Ahí los teólogos pueden mencionar algunas especulaciones, pero no podemos decir certeramente este día fueron creados. La mayoría de los teólogos sanos piensan que ellos fueron creados el primer día, no antes de la creación, porque ellos son creación. Y antes de si usted en Génesis 1 dice que todo estaba desordenado, ¿recuerdan? No había nada, estaba vacío. Y ya después es cuando Dios se pone a crear, y aparentemente muchos creen que es ahí donde crean a los ángeles y se empieza a crear el resto de la creación, porque hay versículos en Job que dice que ellos se maravillaron de ver todo lo que había hecho. Entonces parece que ellos participaron en observar todo lo que estaba haciendo Dios día a día, cómo iba creando las cosas. Y al final termina Dios y los ángeles, wow, miren lo que ha hecho Dios. Se sorprenden, se maravillan de lo que ha hecho. Y también cuando hubo la rebelión en los cielos, ya estaban los ángeles. Cuando hubo la rebelión, ese es otro tema interesante, ¿no? ¿En qué momento ocurrió la caída de los ángeles? Aunque todavía no vamos a llegar a ese tema, es bueno contestar esa pregunta. ¿Cuándo fue la caída de los ángeles? De algunos de los ángeles. ¿Qué opinan? ¿Cuándo pudo haber sucedido? Cuando se rebelaron. No. Muy buena respuesta, cuando se rebelaron. Acá Luis tiene una respuesta al respecto. Pues sí, como acabas de mencionar, que la Biblia dice que cuando Dios creó todo y vio que todo era bueno, de gran manera, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó cuando pecaron, Adán y Eva cayeron. Entonces, en algún momento entre el séptimo día y cuando cayeron, no Exactamente. lo sabíamos, pero La caída no pudo suceder entre el antes del séptimo día y el pecado de Adán y Eva. Así es. Y si somos todavía más, si nos vamos más al fondo de todo eso, ¿cuál fue la orden que Dios le hizo a Adán y a Eva? ¿Qué les dijo? Que cuidaran el huerto. ¿Y qué más? Pues que no comieran del fruto. Pero sobre ellos dos, ¿qué les dijo? Así. ¿Y qué hicieran ellos dos? ¿Qué se cree? Que se multiplicaran. Les dijo, multiplíquense. Ahí no había pecado. El pecado el día de hoy hace que personas no puedan tener hijos. No por el pecado de ellos, sino porque el pecado ha creado incluso enfermedades, ha creado dificultades físicas. Ahí no había ninguna dificultad física. Ellos podían multiplicarse sin ningún problema. Así que los ángeles debieron haber caído tal vez días o si mucho semanas después de que todo había sido creado. Porque si Adán y Eva estaban obedeciendo, en algún punto pronto Eva hubiese quedado embarazada. Y si Eva quedaba embarazada antes de la caída, ese bebé no tenía pecado. Entonces Eva no había concebido todavía cuando los ángeles cayeron. Por lo cual la conjetura es que los ángeles, posiblemente los que cayeron, fue entre los primeros días o las primeras semanas. Muy bien. Ahora, los ángeles no se cansan, no mueren y no se reproducen entre sí. Es la enseñanza que la mayoría de los teólogos hacen respecto a ellos. Mateo 22, 28 al 30. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? ¿Recuerdan de qué estaba hablando aquí Jesús? Es cuando los fariseos empezaron a hacer unas preguntas bien extremas de que, a ver, si una mujer está casada con un hombre y este se le muere y luego se junta con él, como la tradición era que si se te moría el marido, quien tenía la responsabilidad era otro de los familiares, decían, bueno, y si entonces el cuñado se casa con ella y también se murió, y ahora el otro cuñado se casa con ella y también se murió, y el otro cuñado se casa con ella y también se murió, ¿quién va a ser su esposo en la eternidad? Tratando de poner así como en peligro a Jesús, ¿no? Teniéndole trampas. Y Jesús dice, bueno, por tanto la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? De esos 7 maridos que tuvo según su extremo ejemplo. Dice, porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús les respondió, están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios.
porque en la resurrección ni se casan, ni son dados al matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles no mueren, son seres espirituales. Ellos no van a morir, no se van a cansar. Y la especulación es que no se van a reproducir. Así como nosotros también cuando estamos en el cielo no vamos a tener matrimonio. No vamos a estar con una pareja. Tristemente para algunos de nosotros podríamos pensarlo, pero en el plan perfecto del Señor eso es mejor. Así que es una enseñanza. Entonces los ángeles aparentemente, la conjetura es que no se reproducen entre ellos. Entre ellos. ¿Por qué hago la aclaración de que no se reproducen entre ellos? ¿Por qué creen? Por el pasaje que hay donde le achacaban a los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los Exacto, si nosotros decimos que tenemos la postura de que creemos que esos hijos de Dios que se unieron con las mujeres iban a reproducir una especie diferente, por eso aclaro que no se reproducen entre sí, pero podemos ver que a lo mejor pueden tomar forma de algo parecido a los humanos para tratar de reproducirse con las mujeres, que fue lo que pensamos sucedió en Génesis. Ahora, existen muchísimos de ellos, son muchísimos ángeles. Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, o sea, eran muchos los que habían sido creados. Pónganse a pensar qué tantos ángeles son. La tercera parte de los ángeles son los que siguieron al diablo y cayeron. Ellos pecaron, ¿sí? Estos seres, ahorita lo vamos a ver, pero me voy a adelantar, no pasa nada. Estos seres no son omnipresentes. El diablo no es omnipresente. Son poderosos, pero no son omnipresentes. El diablo no puede estar en todas partes. Los demonios no pueden estar en todas partes. ¿Cómo le hace el diablo para conocer bien todo lo que está pasando en el mundo? ¿Vieron que cuando Dios creó a los ángeles hay rangos, hay jerarquías? Los ángeles son súper inteligentes. Son muy inteligentes los ángeles. Entonces, la especulación que los teólogos hacen es que hay una red de organización que debe tener el diablo. El diablo es el príncipe de este mundo. El diablo quiere destruirnos. El diablo, lo que él quiere es que todos nosotros estemos en el infierno con él. Es lo que él quiere. Es lo que él desea. ¿Y qué va a utilizar? El engaño, las mentiras. Es el padre de las mentiras, no el Dios de la mentira, el Dios del engaño. Pero para esto él necesita una buena red para poder actuar y hacernos caer, ¿no? Entonces debe haber muchísimos demonios para que estos puedan estar en todo el mundo. Y para que esto pueda funcionar dentro de los planes diabólicos que él tiene. Entonces, lo que se piensa es que hay muchísimos ángeles, muchísimos demonios, por lo tanto. Y seguramente ahorita estamos rodeados de muchos de ellos y quieren desviar nuestra mente, nuestra atención, etc. Porque es la manera en cómo ellos actúan. Pero hay muchísimos de ellos, muchísimos seres angelicales. Ahora, estos seres angelicales son seres personales. Vemos en la Biblia que ellos adoran a Dios, vemos que hablan aún entre ellos. Vemos que es interesante, ¿no? Vemos que son curiosos. Porque ellos, dice que incluso están viendo, a ver, ¿qué va a hacer el ser humano? ¿Qué va a hacer el hombre? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué está haciendo el creyente? Son curiosos, quieren ver qué pasa con el plan de Dios. Ellos no son omnipresentes. La omnipresencia tiene, este atributo de Dios es bien interesante porque tiene en sí una profundidad que nos está hablando del tiempo y espacio. Cuando hablamos de que Dios es omnipresente, estamos hablando de que Él no se mueve en la esfera del tiempo y del espacio que nosotros nos movemos. Él trasciende todo eso. E inexplicablemente, Él está viendo todo el futuro, el pasado, el presente, lo ve todo. Porque es un ser omnipresente, eterno. Pero los ángeles no. Así que los ángeles están observando el transcurso de la historia y están curiosos a ver qué sucede. Eso lo vemos en 1 Pedro 1:12. Vemos que se gozan. Vemos que algunos han pecado. ¿Recuerdan aquellos que han caído en Judas 9? Y de manera muy interesante, y aunque la verdad la Biblia no da mucha luz sobre esto,
son afectados por nuestras acciones. Vean lo que dice 1 Corintios 11:10. 1 Corintios 11:10 dice, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. La mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. El contexto de lo que está hablando aquí Pablo era la obediencia. Mande. Era obediencia. Entonces, lo que podemos decir es que posiblemente ellos son afectados tal vez positivo o negativamente si obedecemos o desobedecemos al Señor. Pero más de eso no podemos decir. ¿Saben por qué no podemos decir más de eso? Porque la Biblia no dice más. Es todo lo que nos dice Dios. Es toda la revelación que nos dan. Solo son afectados por nuestras acciones. ¿En qué manera? ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos. Aparentemente es con nuestra obediencia, pero les afecta. Y eso es interesante. Son seres personales, hasta el punto de que son afectados por nuestras acciones en ese sentido. Así son los ángeles. También son seres espirituales quienes en algún punto Dios les permitió manifestarse físicamente. ¿Por qué hago esta aclaración? De que en algún punto les permitió manifestarse físicamente. Hay un debate teológico sobre si realmente los ángeles tienen la capacidad de tomar forma física cuando ellos quieran. Porque algunos teólogos dicen, sí, esta es una de sus capacidades, que pueden tomar una forma física y hacen ciertas cosas. Otros teólogos dicen, no, Dios permitió en ciertas circunstancias que ellos tomaran forma física y se manifestaran así. ¿Cuál de las dos posturas es la correcta? Sabrá Dios. Sabrá Dios, porque realmente no tenemos versículos tan claros que nos especifiquen y nos digan sí pueden o sí pudieron porque Dios lo permitió. Vean lo que dice Génesis 18, 1 al 3. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan quiénes eran estos 3 hombres que estaban ahí? Eran ángeles, ¿no? Y ya recordamos el contexto de lo que estaba pasando, las advertencias que había, todo lo que iba a suceder, ¿no? Pero se presentaron ángeles como hombres. Y esto es interesante. Cuando los ángeles han tomado o se han manifestado físicamente, ¿cómo lo hacen? ¿En forma de qué? De hombre. Lo han hecho en forma de hombre. Es interesante, ¿no? Los ángeles tienen nombres masculinos. El Señor, por alguna razón, de una vez más, nos quiere enfatizar algo, ¿no? Acerca del varón. Y son mencionados y se han manifestado de estas maneras. Por las narrativas del Antiguo Testamento podemos observar cómo en ocasiones Dios ha permitido y aún permitirá que se manifiesten físicamente. ¿Cómo lo harán en Apocalipsis? ¿Recuerdan? ¿Cómo se manifiestan estos ángeles? Los ángeles caídos, sobre todo. Parece que son como... se me fue el nombre de este animal. Langosta. Langosta, pero no está hablando de tal vez que sea algo literalmente físico como una langosta. La langosta está expresando otro tipo de cosas, pero están hablando de que se van a manifestar físicamente y que incluso en el contexto de lo que está pasando ahí en Apocalipsis van a ser sumamente agresivos, sanguinarios, va a ser catastrófico lo que van a estar haciendo en ese momento, pero se manifestarán físicamente y afectarán físicamente al ser humano en ese contexto. Pero como les digo, esto no quiere decir que a lo mejor tengan siempre la capacidad de tomar forma humana. Puede que sí, puede que no. ¿Por qué estamos nosotros abundando en el tema de qué importancia tiene que puedan o no manifestarse físicamente? Bueno, en nuestro contexto latino, la gente tendrá experiencias con ángeles. Mencionan experiencias con cosas que se han manifestado físicas que no tienen explicación. Sí, ¿verdad? La verdad, en nuestro contexto latino somos muy supersticiosos y creemos mucho a lo que escuchamos o a lo que vemos o a lo que creemos que escuchamos o a lo que creemos que vemos. El día de hoy la gente
piensa muchas cosas al respecto de fantasmas, de duendes, de muchas cosas, o incluso piensan que son ángeles que se les presentan físicamente. El problema de todo esto es que si se te presentase un ángel, ¿para qué se presentaría un ángel físicamente ante ti? Digamos un ángel santo, no uno de los ángeles caídos, un ángel santo. ¿Para qué se presentaría físicamente? ¿Qué es lo que haría ese ángel santo? Sobre todo tendría que traer algo de parte de Dios, porque ellos no hacen nada sin. Pues tendría que traer tal vez un mensaje de parte de Dios. Pero si trae un mensaje, pues yo ya tengo esto. ¿Para qué necesito un mensaje de un ángel si yo tengo esto? ¿Para qué lo necesito? Yo no necesito que un ángel me dé un mensaje cuando tengo la palabra, la revelación del Señor. Que este es un mensaje muchísimo más importante. Viene de parte de Dios. Entonces, si no es para darme un mensaje, que son mensajeros los ángeles, ¿para qué necesitaríamos o para qué un ángel se materializaría ante nosotros? ¿Qué propósito tendría? Realmente no parece que haya una razón válida. Entonces, cuando la gente empieza a hablar de sus experiencias con ángeles y tú te pones a escucharlos, poco a poco te vas dando cuenta de que, bueno, parece que empieza a decir cosas que van en contra de la Biblia. Entonces, o no se le presentó a nadie, o lo que se le presentó ni siquiera era un ángel santo entonces. Ahora, ¿para qué se manifestaría un ángel caído? ¿Cuál es el propósito de ellos? Engañarnos. Si un ángel caído se nos presenta físicamente, nos vamos a asustar, tal vez, posiblemente, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer si nos asustamos en ese momento? Bueno, después de correr, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer después de correr? Posiblemente. Pues orar, ajá. O sea, yo no creo que el ángel quiera que oremos. El ángel quiere engañarnos. Los demonios, ¿no? Hablando de los demonios. Los demonios quieren engañarnos, engañarnos, alejarnos del Señor. Y si su acción va a acercarnos a Dios, ¿qué sentido tiene? ¿Qué propósito tiene? Ellos son bien inteligentes. Recuerden, no hay que perder de vista eso. Son bien inteligentes. Entonces no van a realizar acciones que no tengan sentido en ese contexto, ¿no? Entonces, por eso es bueno hablar un poco sobre estas manifestaciones físicas que tienen, porque podemos darle mucha importancia a las experiencias. Pero en el estudio de prolegómenos, cuando uno va a estudiar teología sistemática, necesita presentar un escenario de la verdad. Y este escenario de la verdad es lo que va a dirigir cómo yo hago teología. Este escenario de la verdad contiene herramientas que son las que utilizamos para realizar teología. ¿Qué herramientas son las que utilizamos para realizar teología? La escritura, la revelación general, las emociones, la experiencia, las tradiciones, historia podría ser. Entonces, todas estas cosas son las que me ayudan a mí a hacer teología, la razón. Pero ¿qué pasa si yo estoy diciendo, es que yo vi esto, esta es mi experiencia, vi este ángel y me dijo esto, así que como lo vi con mis propios ojos, esta es mi experiencia y sentí esas emociones, tiene que ser real. Y como es real, yo tengo que hacerle caso a esta experiencia. ¿Qué está pasando con esta persona? En su escenario, la verdad, él está poniendo la experiencia en primer lugar, aún sobre las escrituras. Si tu experiencia va en contra de las escrituras, hay algo mal ahí. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso es bueno mencionar esto acerca de los ángeles. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Bueno, los ángeles son una especie superior a los humanos. Hebreos 2, 6 al 7, pero uno ha testificado en un lugar de las escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Es interesante, ¿no? Que aunque hay superioridad de los ángeles sobre el ser humano, ellos van a ser juzgados por nosotros. Aunque son seres superiores. Los ángeles no saben que hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más los asuntos de la vida? Vamos a reinar con el Señor. Es interesante que los ángeles, siendo una especie superior que pecó, ellos no tienen redención. El Señor, por su gracia y su misericordia, ¿a quién decidió salvar? Al ser humano, no a los ángeles. El ángel pecó, los ángeles pecaron, algunos. El ser humano también.
pero Él envió a su Hijo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, para salvar al ser humano. Los ángeles son poderosos, pero no son omnipresentes, eso ya lo veíamos. Son creados en diferentes clases y jerarquías, como veíamos aquí, Colosenses, por ejemplo. Y aquí es interesante, generalmente, ¿cómo pintan a los ángeles? ¿Cómo dibujan a los ángeles? De besitos, bien bonitos, con sus alitas, con besitos de oro. No pueden ser morenitos ni de cabello negro. Tienen que ser blanquitos con güeritos, ¿verdad? Y rizadito el cabellito y sus alitas. Así los pintan a los ángeles, ¿no? Pero realmente no podemos pintar una imagen de los ángeles. ¿Por qué? Porque son seres espirituales. Y las únicas ocasiones donde vemos alguna imagen, que es presentar alguna imagen de los ángeles, son seres tan extraños, con ojos y alas y no sé, si alguien dibuja eso da miedo, está bien raro. No tiene explicación. Pero no son como los pintamos habitualmente. Y la idea que nos han hecho con esas imágenes es que los ángeles tienen alitas y vuelan y están siempre ahí. Cuando los ángeles se han manifestado físicamente, ¿lo hacen volando? Generalmente son hombres. Están manifestados por ahí. Ni siquiera te especifica si están en los cielos volando. Pero es la idea que tenemos porque es la idea que nos han pintado. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a hacer teología, tenemos que tratar de borrar esas presuposiciones que traemos, ideas preconcebidas que tenemos, para llegar en blanco a la palabra y que la palabra sea la que informe. Y la palabra va a ser la teología en mí, no que yo ajusto la palabra a la teología que tengo. Entonces hay rangos específicos de los ángeles que podemos ver en la Biblia. Están los arcángeles, que parece que son el rango superior. Ahí, si no me equivoco, está Miguel y Gabriel, si no me equivoco, también está ahí como parte de los arcángeles mencionados en la Biblia. Están los querubines, que son estos seres que son descritos de una manera muy extraña. Y dentro de los querubines, en Apocalipsis, ¿recuerdan cuando son mencionados los seres vivientes? Aparentemente son querubines. Están los serafines, de los cuales pues no hay mucha más información. Los querubines, ¿sí recuerdan que en Génesis estaba el jardín del Edén? Y cuando el Señor desterró al hombre, ¿qué puso ahí para cuidar la entrada del jardín del Edén? Querubines. Había querubines ahí. Serafines son mencionados. Y lo que veíamos en Colosenses, tronos, dominios, principados, potestades. Son los rangos o los tipos de ángeles que nosotros podemos observar que la Biblia menciona. Ahora, hablando de los ángeles santos, ya para tratar de culminar, vamos a ver rápidamente cómo ellos estaban obrando en el Antiguo Testamento y cómo estaban obrando en el Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta antes de entrar aquí sobre los seres angelicales? Muy bien. Entonces, su obrar en el Antiguo Testamento. Vemos que ellos se estaban regocijando en la creación. Por eso la conjetura es que posiblemente fueron creados el primer día. Porque se estaban regocijando de lo que Dios hacía. Job 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú? Aquí es cuando Job... ¿Recuerdan qué estaba pasando con Job? Después de aguantar mucho todo lo que Dios había hecho, de repente Job se empieza a quejar. Y empieza a cuestionar a Dios por lo que le estaba pasando. Y es cuando Dios le dice, mira, a ver, tú Job, tú que te crees tan sabio, tú que crees que mi soberanía no es tan importante, mi plan tiene fallas. A ver, si tú crees que tu plan es tan importante y tienes tanta soberanía, contéstame estas preguntas, es lo que hace Dios. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Entonces eso nos expresa que los ángeles estaban maravillados de lo que estaba creando el Señor. Por eso la conjetura es que fueron creados por ahí el primer día. Vemos que los ángeles adoran a Dios en diferentes partes de la Biblia, que cuidaban la entrada del huerto del Edén, que visitaban y cuidaban a los patriarcas. Esa es otra de las actividades que nosotros vemos que ellos hacían. Incluso fueron involucrados en dar la ley. ¿En qué sentido? Vean lo que dice aquí Deuteronomio.
dijo el Señor vino de Sinaí, esclareciéndoles desde Seir, resplandeció desde el monte Parán, y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. Entonces parece que cuando Moisés estaba por ahí recibiendo la ley, ahí estaban los ángeles, 10 millares de ángeles participando en el dar la ley. Es lo que la Biblia nos dice. Como les digo, es lo que nos dice. Más allá no tenemos. Pero como nosotros tenemos la hermenéutica bíblica, la cual es histórica, gramática, literal, sabemos que si literalmente el pasaje dice eso, pues es lo que sucedió. No le vamos a buscar, ¿cómo dicen? ¿Cuántas patas al gato? No, no me sé los dichos, perdón, pero no van a buscarle más, ¿no? Sí. Ahora vemos también que protegieron a Israel. En varias ocasiones los ángeles habían sido comisionados para proteger al pueblo de Israel en diferentes situaciones. Vemos que, como habitualmente sucede, trajeron revelación, trajeron mensajes. Recuerdan ahí con Abraham, los 2 ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Y era cuando venía el juicio para Sodoma y Gomorra. Al menos estas son maneras distintas en las que ellos obraron, o lo que es narrado de cómo obraron en el Antiguo Testamento los ángeles. Es lo que estaban haciendo. ¿Vieron las tareas específicas que tienen? ¿Vieron cuándo y cómo se manifestaron? El día de hoy, la gente a veces menciona que tienen su ángel de la guarda, ¿no? ¿Han escuchado esto? Y tristemente, y lo digo así tristemente, hay cristianos que creen esto. Y realmente no es que tengamos un ángel de la guarda como tal. Si es así, si alguien cree esto, la pregunta es, bueno, ¿y qué parte de la Biblia nos dice que tenemos un ángel de la guarda? Ahora, los ángeles sí son usados por Dios para protegernos en diferentes situaciones. ¿Cómo yo voy entonces a decir de manera certera que un ángel me cuidó en tal situación? ¿Puedo hacerlo? ¿Tengo alguna certeza de que esta situación específica fue obra de un ángel cuidándome? No la tengo. Sabemos que lo hacen, pero como son seres espirituales que no podemos ver, ni percibir, ni sentir, ni nada de eso, no queda de otra más que decir, bueno, providencialmente el Señor permite que en ciertas ocasiones sus ángeles sean usados para protegernos. Y esa es la providencia de Dios. A veces hay un mal entendimiento sobre lo que son los milagros. Pensamos que milagros son cosas buenas que nos pasan. No. ¿Saben qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? La salvación. La salvación. Ajá, pero ¿por qué? Ok. ¿Por qué la salvación es un milagro? Porque yo no la puedo obtener por nada que yo haga, sino que el Señor lo hizo. ¿Y qué? Sí, exacto. ¿Qué elementos tiene que algo sea un milagro? Es sobrenatural. Los milagros. ¿Saben qué es un milagro? Que en este momento a mi papá le creciera la pierna. Es algo sobrenatural. Eso sí es un milagro. No hay explicación para que eso suceda. Pero hay cosas que es la providencia de Dios. Y eso es lo más habitual que sucede. La providencia del Señor es la que, casi me atropellaban. Y no me atropellaron. Esa es la providencia del Señor. Parecía que me habían detectado cáncer y de repente ya no vieron nada los médicos. Esa es la providencia del Señor. Hay explicaciones o razones lógicas de por qué suceden las cosas que a veces parece que tienen cabos sueltos, pero es la providencia del Señor. Los milagros son cosas sobrenaturales como la salvación. Es sobrenatural que alguien muerto espiritual después tenga vida espiritual. Eso es un milagro del Señor. Entonces los ángeles pueden estar protegiéndonos aquí, pero no podemos atribuir todo a ellos. No podemos decir que tengo un ángel de la guarda como tal. Ahora vamos a ver el obrar de los ángeles en el Nuevo Testamento. Dice que fortalecieron a Cristo. Eso es interesante. Trajeron revelación, mensajes, traen juicio sobre los no creyentes y obran para con los creyentes. Vean lo que dice Mateo, porque eso es interesante. Ellos fortalecieron a Cristo en su humanidad. Mateo 4, del 1 al 11. ¿Recuerdan qué estaba pasando ahí en Mateo 4? ¿En qué momento Cristo necesitó ser fortalecido? ¿Cuándo fue esto?
¿Recuerdan que Cristo está en el desierto? ¿Sí? ¿Y qué le pasó cuando está en el desierto? Fue tentado. Fue tentado por el diablo. ¿Y físicamente qué pasó con Cristo en ese momento? ¿Cómo estaba Cristo? ¿Estaba al millón? Estaba débil por el No. ¿Por qué estaba débil? por el ayuno, por ¿Cuánto tenía Cristo de ayuno? 40 días. 40 días. Según los teólogos, Cristo es el único ser humano que ha llegado al punto de literalmente llevar su cuerpo al límite. Cristo humanamente llegó a un límite donde si los ángeles no llegaban en ese momento, su cuerpo iba a morir. Es lo que dicen. Entonces él estaba tan al límite que después de esta tentación del diablo y esta confrontación que hubo, llegan los ángeles con Cristo y le fortalecen. Porque si no, Cristo moría en ese momento. Porque su cuerpo ya no podía más. Es lo que nosotros podemos ver aquí en la narrativa de lo que estaba pasando. Ahí podemos verlo. El diablo entonces lo dejó en el versículo 11 y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Porque ya Cristo estaba llegando a su límite físico. Porque recuerden, Cristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces tenía todo lo que un humano tiene: hambre, sed, dolor, cansancio, etc. También los ángeles trajeron revelación y mensajes. Eso lo podemos ver ahí en Apocalipsis, ¿no? Hay tantas ocasiones donde los ángeles están trayendo mensajes y revelaciones en las profecías. También traen juicio a los no creyentes. Esto lo vemos en Hechos. Al instante un ángel del Señor lo hirió. ¿Recuerdan la situación esta? Por no haber dado gloria a Dios. Y Herodes murió comido por gusanos en el momento. Es una situación, debe haber sido asquerosamente terrible ver algo como esto, pero sucedió. Y en referencia a los no creyentes, podemos ver que los ángeles nos sirven, probablemente nos dirigen a la morada final, observan nuestras experiencias y nos juntarán al final. ¿Dónde podemos ver que ellos nos sirven? Ay, no puse el versículo, una disculpa. Ahí, Hebreos 1:14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados, observen, para servir por causa de los que heredarán la salvación? O sea, están para servirnos de alguna manera. Por eso, de nueva cuenta, hay que tener cuidado con las conjeturas que hagamos. Ciertamente nos sirven, nos observan, pero a veces hay malentendidos al respecto. Por ejemplo, Hebreos 12, capítulo 1. Hebreos 12, versículo 1. Versículo muy conocido. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y todo pecado. Mira, son los ángeles y los creyentes que nos observan en nuestro caminar, enseñan algunos. Ese es el peligro de no estudiar el contexto, hacer este tipo de conjeturas que no tienen una base. ¿Quiénes son estos testigos? Esta gran nube de testigos que es mencionada en Hebreos. ¿Quiénes son? La lista que nombra ahí, de la lista que nombra ahí en la escritura. Exactamente. No está hablando de testigos que nos están viendo. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué pasa con ella? ¿El cristiano no es cristiano? Sí, un creyente que muere. ¿Qué pasa con él? Es llevado a la presencia del Señor. ¿Ok? Esta persona no se dice que nos está viendo. No nos están observando. Ellos están disfrutando del Señor, glorificando al Señor. ¿Y qué pasa con los no creyentes? Son llevados al infierno. ¿Sí? Ellos no están viendo cómo los otros siguen su vida. Ellos están sufriendo. Esta nube de testigos no tiene nada que ver con ángeles observando nuestro caminar o personas observando nuestro caminar, sino que estos testigos son no testigos oculares, sino, mira, estos que testificaron al Señor con su fe en el capítulo 11, son testigos en el sentido de que son como una línea histórica que nos motiva a que nosotros también hagamos todo lo que menciona después en el versículo 1, 2 y 3. Por eso debemos de ser muy cuidadosos al interpretar y entender en qué manera
se relacionan los ángeles o qué pasa con nosotros. Por ejemplo, ellos nos dirigen a nuestra morada final. Lucas 16:22 sucedió que murió el pobre en esta parábola que está contando Jesús y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y es en esta parábola donde esta persona, el rico, pedía que se le presentara a sus familiares para que fueran salvos y creyeran y todo eso. Observa nuestras experiencias, 1 Corintios 4:9, que ya hemos mencionado que son curiosos los ángeles. Dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Ellos están observando las experiencias. Por eso es importante, ¿no? Lo de Hebreos 12. Están observando experiencias, pero no son testigos como algunos lo interpretan del caminar que vemos en Hebreos. Y nos juntarán al final. Mateo 24:31, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Son tareas de los ángeles en el aspecto escatológico también, como van a estar sirviendo al Señor con diferentes tareas. Ahora, para terminar, hay una diferencia entre lo que la Biblia dice sobre un ángel de Jehová y el ángel de Jehová. ¿Han observado? En ocasiones es mencionado un ángel de Jehová y el ángel de Jehová. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos tipos de ángeles mencionados ahí? La tradición teológica acerca de estudiar de estos pasajes es que cuando hablamos del ángel de Jehová estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, que se está presentando de una manera muy distinta a cómo se presenta un ángel de Jehová. El ángel de Jehová habitualmente tiene una presentación de una manera súper santa, con atributos como los del Señor, y se le han arrodillado al ángel de Jehová. En cambio, cuando un ángel de Jehová se presenta y la gente ha tratado de arrodillarse ahí, no te me arrodilles, yo no soy Dios para que lo hagas. En cambio, el ángel de Jehová sí. Así que hay una diferencia entre ambos y hay que tener mucho cuidado cuando lo leemos, para tener en mente siempre que cuando vemos el ángel de Jehová estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Es una, se dice preencarnación al término teológico, a lo que está sucediendo ahí. Teofanía o cristofanía le dicen unos también, pero es una manera en cómo se presentaba Cristo en aquel momento para una situación en específico, y hay tareas para los ángeles que son mencionados como un ángel de Jehová o un ángel del Señor. Ya para la siguiente semana vamos a poder seguir hablando sobre Satanás, sobre los ángeles caídos, sobre el exorcismo. Vamos a contestar esas preguntas, porque incluso pues la verdad, en nuestra generación, con tantas películas que han salido, de repente tenemos una percepción sobre las cosas que es un poco equivocada al respecto. Y nos basamos mucho en Hollywood, en cómo nos ha presentado demonios y exorcismo y todo este tipo de cosas. Y hay pastores que cuentan sus experiencias y que tenían muchas voces. Y bueno, a veces van más allá de lo que está aquí. Entonces es bueno estudiar y ver, bueno, yo estoy en una guerra espiritual. El creyente siempre está en una guerra espiritual. ¿Cómo es esta guerra espiritual? ¿Cómo la podemos ver? ¿Soy yo reprendiendo al diablo y a los demonios? ¿Qué estamos haciendo en esta guerra espiritual? Pues estamos consultando la palabra sobre ese asunto que nos está trayendo problemas. Estamos resistiendo. La palabra es la que dice qué es lo que tenemos que hacer. Sí, se nos da en Efesios hay una armadura, ¿la recuerdan? Una armadura para esta guerra espiritual, pero esta armadura no es para hacer ofensiva, para ir al ataque. Parece que esta armadura es presentada como una defensa para nosotros. Entonces vemos cómo resistir los ataques del diablo, no cómo atacar al diablo y expulsar al diablo y atribuir a cada pecado que tenemos nosotros que son demonios y cosas como estas. Bueno, todo eso seguramente lo veremos la siguiente semana. ¿Alguna pregunta o comentario para terminar este tema en la primera parte sobre los ángeles? Muy bien.
Les invito a que oremos.